En los años en que Palermo brillaba bajo el sol siciliano como un espejismo de riqueza y ruina, un nombre se movía por las estrechas calles y los salones aristocráticos con silenciosa autoridad: Stefano Bontate. Él fue llamado el príncipe de Villagrazia, no por burla, sino por consenso. Un hombre nacido en la antigua nobleza mafiosa, vestido con trajes ingleses, que podía citar poetas con la misma facilidad con la que ordenaba una ruta de contrabando a través del Mediterráneo. Se encontraba entre dos mundos: el honor de los antiguos sociedad honra dei, la nueva y brutal era que pronto la devoraría. La ciudad misma reflejaba su dualidad: villas de mármol y agujeros de bala, incienso y pólvora, confesión y conspiración. Palermo en la década de 1960 era una ciudad de transacciones susurradas. Bajo la ópera donde Verdi alguna vez brilló, las fortunas cambiaban de manos en tazas de café expreso. La familia Bontate, arraigada en el distrito de Santa María de Jesús, gobernó con una sutileza ajena a la brutal violencia que más tarde definiría a los Corleonesi. Stefano heredó el cargo de su padre a temprana edad. Don Francesco Paolo Bontate, un respetado patriarca que había sorteado la represión fascista, la invasión aliada y el caos de la posguerra con discreta astucia. Para la ciudad, Stefano representaba la continuidad, culto, reservado, casi regio. Para Cosa Nostra era el custodio de un orden ancestral, el código del silencio, del respeto, de la moderación calculada. Creía que la mafia podía coexistir con el Estado, manipular la política e incluso parecer civilizada. Era quizás su mayor ilusión. Desde joven, Stefano conoció tanto el privilegio como la precariedad. Fue educado en un colegio jesuita, donde los sacerdotes hablaban del pecado y la redención con voces que temblaban bajo el peso de la fe. Sin embargo, sus tardes pertenecían a otro catecismo: el de la nuestros amigos hombres que no rezaban a Dios, sino al poder. Aprendió el peso de un juramento, la geometría de la lealtad y la aritmética mortal de la traición. Las colinas y jardines de Palermo se convirtieron en aulas del crimen disfrazado de honor, y a medida que la ciudad se expandía, el hormigón brotaba como maleza en el saqueo de Palermo. Bontate dominó el nuevo arte del viejo oficio: la política. No era un matón, era un estratega. En las elecciones de los años 60 y principios de los 70, su influencia se extendió más allá de su territorio. Cultivó a senadores, susurró al oído de los ministros y negoció la paz entre clanes rivales con la facilidad de un diplomático. Se movió como una sombra tanto en la comisión de la mafia como en el Partido Demócrata Cristiano, entendiendo que el verdadero poder de Sicilia no residía en la violencia, sino en balance. Su amistad con Gaetano Badalamenti y Salvatore Inzerillo formó un triunvirato que mantuvo a Palermo en relativa paz, una era de corrupción controlada. Sin embargo, la paz, en la Cosa Nostra, siempre es la pausa antes de la tormenta. Fue durante este tiempo que aparecieron las primeras grietas, tenues pero fatídicas. Los jóvenes de Corleone, liderados por Totò Riina, no estaban sujetos a viejos códigos. Hablaban menos de honor y más de dominio, menos de paz mafiosa mite, más control absoluto. Donde Bontate buscaba la coexistencia, Riina veía contaminación. Donde Bontate temía el caos, Riina veía oportunidades. Ambos veían la misma isla, pero uno soñaba con el orden y el otro con el imperio, y entre ellos Palermo temblaba, aunque nadie sabía aún por qué. El encanto de Bontate era cautivador. Los jueces lo respetaban, los sacerdotes lo bendecían, y el pueblo, cansado de la negligencia estatal, veía en él a un hombre que ofrecía lo que Roma nunca hizo: protección, empleo, una suerte de justicia. Regalaba regalos en bodas, financiaba clubes de fútbol y pagaba las facturas de hospital de los pobres.
Su villa albergaba a la élite de la ciudad. Su jardín olía a jazmín y peligro. Era a la vez salvador y pecador, una paradoja que Sicilia abrazó porque no tenía otra opción. Pero tras la elegancia, tras las cálidas sonrisas y la beneficencia pública, se escondía un servicio de inteligencia silencioso. Correos, informantes, asesinos disfrazados de primos. Bontate gobernaba escuchando más que hablando. El rito de iniciación, esa antigua ceremonia susurrada en sótanos y granjas, era, para él, un teatro sagrado. Comprendía su simbolismo: la quema de la imagen de un santo, la sangre en la palma, el juramento susurrado a lo nuestro. En ese fuego no veía superstición, sino continuidad, un puente entre generaciones olvidadas por los gobiernos y recordadas solo por la venganza. Sin embargo, incluso mientras recitaba el juramento a los nuevos hombres de honor, una sombra se cernía sobre su convicción. Empezó a sentir que la fe se desvanecía. Los jóvenes reclutas se unían no por honor, sino por dinero. El contrabando dio paso a la heroína. Las alianzas ya no estaban unidas por la lealtad, sino por el lucro. En ese cambio, vio la llegada de una oscuridad más profunda que cualquier vendetta. A mediados de la década de 1970, con la apertura de los canales de heroína desde Turquía hasta Estados Unidos, la aristocracia criminal de Palermo se transformó. Las antiguas familias eran ricas, sí, pero los Corleonesi estaban hambrientos. No tenían pedigrí ni modales, solo una ambición afilada como una navaja. Se infiltraron en la comisión, sembrando la desconfianza entre los aliados. Las reuniones que antes terminaban con apretones de manos, ahora terminaban con sospechas. Ya no estaba claro quién daba órdenes y quién las obedecía. El código de silencio, un silencio sagrado en su día, se convirtió en un arma. Bontate intentó mediar, pero su paciencia se convirtió en su vulnerabilidad. La diplomacia, que en su día fue su armadura, se convirtió en cristal. Aún así persistía en creer que la mafia podía reformarse sola. Rechazaba el narcotráfico, declarándolo deshonroso, un veneno que destruiría a sus familias y provocaría la ira del Estado. Para los mafiosos más jóvenes, esto sonaba ingenuo. Para Rina sonaba peligroso. Los Corleonesi veían las drogas como el futuro, y a quienes se oponían a ellas como obstáculos que debían eliminarse. En las reuniones circulaban rumores de que Bontate era demasiado refinado, demasiado visible, demasiado cercano a los políticos. En la Cosa Nostra, esos no eran elogios, sino premoniciones. Sin embargo, Bontate no estaba ciego. Sintió la traición formándose como una tormenta tras ojos amigos. Fortaleció lazos con viejos aliados, Mimo Teresi, Salvatore Incerillo y Pino Griego, con la esperanza de construir un muro de lealtad contra la creciente oleada de corleoneses. Pero incluso la lealtad ya no era lo que era. Hombres que brindaban por él al anochecer conspiraban contra él al amanecer. El mundo que había construido, el mundo de acuerdos susurrados y violencia contenida, se le escapaba de las manos como polvo siciliano. En sus momentos privados, Bontate se sentía atormentado no por el miedo a la muerte, sino por la muerte del significado. ¿Qué era el honor en un mundo donde la traición se había convertido en estrategia? ¿Qué era el liderazgo cuando el poder ya no podía separarse de la corrupción? Observaba a jóvenes, apenas en edad de afeitarse, conduciendo Mercedes comprados con las ganancias de la heroína. Ya no hablaban de familia, solo de cargamentos, rutas y dólares. Sociedad Honrada se había convertido en una corporación, y su director general no era un hombre de tradición, sino un carnicero de Corleone. De noche, caminaba por sus jardines en silencio,
con el aroma de las flores de azahar mezclándose con el humo del cigarrillo. En algún lugar más allá de la ciudad se oía un débil eco de disparos, un recordatorio de que la paz era una ilusión comprada con tiempo prestado. Pensó en su padre, en el juramento, en la promesa de proteger a la familia y su código. Pero, ¿cómo se protege algo que ya no existe? La mafia había sido una vez un imperio de la invisibilidad. Ahora se hacía visible y estaba condenada. La historia de Bontate comenzó como un himno al orden, pero por debajo zumbaba el sonido del caos inminente. Las semillas de su caída ya estaban sembradas, en la codicia de sus iguales, en la ambición de Corleone y en la tranquila certeza de que ningún hombre, por noble que sea, puede detener la marea una vez que empieza a cambiar. Sus ojos, antes serenos y calculadores, empezaban a mostrar el cansancio de la profecía. Sabía, quizás antes que nadie, que la edad de oro del honor había terminado, y aún así se mantenía erguido, elegante, inquebrantable, un príncipe que ignoraba que su reino ya se había convertido en cenizas. La ciudad dormía intranquila. En algún momento de la noche de Palermo, los motores se detuvieron, los susurros se acumularon y el destino empezó a mover sus piezas. Para Stefano Bontate, la historia apenas comenzaba, y todo comienzo, en Sicilia, ya es el preludio de una traición. Comenzó silenciosamente, como siempre en Sicilia, con miradas, vacilaciones, la sutil reorganización de las sillas en las reuniones, una mano que ya no se ofrecía, una visita que se posponía. Stefano Bontate presentía el cambio antes de poder nombrarlo. La hermandad que había ayudado a preservar se estaba fracturando desde dentro, destruida no por la ley ni el Estado, sino por el hambre. Las calles de Palermo siempre habían resonado con el sonido del comercio y la traición, pero ahora susurraban un nuevo lenguaje, uno de sospecha, ambición y sentencias de muerte tácitas. Y en ese nuevo dialecto, el nombre Corleone comenzó a extenderse como una maldición. Durante décadas, el código de la mafia había sido su armadura invisible, una red de familia y silencio unida por el ritual y la necesidad. Pero el poder, una vez compartido, se había vuelto impaciente. En la campiña de Corleone, hombres como Salvatore, Totò, Riina, Bernardo Provenzano y Leoluca Bagarella estaban cobrando fuerza, ajenos a la gentileza de los aristócratas de Palermo. Eran campesinos convertidos en depredadores, hombres que creían que el miedo valía más que el respeto. Para ellos, Stefano Bontate era una reliquia anticuada, demasiado cauteloso, demasiado visible, demasiado culto para gobernar el nuevo orden. Él jugaba al ajedrez. Ellos preferían las ejecuciones. Las primeras grietas se ensancharon después. Gaetano Badalamenti, otrora el aliado más cercano de Bontate, fue expulsado de la comisión de la mafia. La razón oficial fue la insubordinación, pero todos comprendían la verdad. Los Corleonesi habían tomado el control de la comisión mediante engaños y asesinatos. Bontate observaba en silencio, calculando. Había sobrevivido a guerras anteriores, había superado a enemigos más despiadados que Riina. Pero esto era diferente. Riina no quería compromisos, quería ser borrado. El viejo sistema de consenso había muerto. Lo que surgió en su lugar fue una dictadura disfrazada de lealtad. La amistad se convirtió en una palabra peligrosa. Mimo Teresi, su aliado de toda la vida, era uno de los pocos en quienes Bontate aún confiaba. Juntos intentaron restablecer el equilibrio, reunir a los moderados, a los hombres que aún creían en las reglas. Se reunían en granjas, lejos de la mirada de la ciudad, hablando con metáforas,
como sacerdotes discutiendo herejías. Sin embargo, incluso entre aliados, había grietas. Algunos murmuraban que Stefano estaba demasiado alineado con los políticos, demasiado indulgente con su propia leyenda. Otros temían que oponerse a los Corleonesi significara la muerte. La mafia, antaño una familia, se había convertido en un campo de minas. El ritmo de la ciudad cambió. Los disparos ya no sobresaltaban a nadie. Los funerales se multiplicaron como confesiones. Las antiguas familias, los Incerillo, los Di Cristina, los Bontate, comenzaron a enterrar a sus hijos. Cada asesinato se explicaba con lógica. Una disputa comercial, una cuestión de honor, una corrección. Pero bajo las justificaciones yacía algo más frío. Un exterminio disfrazado de justicia. Los Corleonesi no libraban una guerra, estaban limpiando la historia. Y Palermo, antaño gobernada por el silencio, ahora apestaba a ruido, a miedo, a motores que arrancaban demasiado tarde, a puertas cerradas desde dentro. La villa de Bontate, antes llena de risas y tintineo de copas, se convirtió en una fortaleza de inquietud. Los invitados llegaban con sonrisas forzadas y se marchaban con miradas ansiosas. Cada cena parecía una última cena. Aún vestía sus trajes a medida. Aún recibía a los visitantes con gracia, pero en su interior una sombra se había instalado. Ya no confiaba en los hombres que le besaban la mano. Podía sentir la traición rondando, invisible pero íntima, la que solo proviene de quienes una vez te llamaron hermano. Fue durante uno de estos meses difíciles que Tomás Buscetta, otro respetado hombre de honor, regresó del exilio. Había sido amigo, filósofo de la Cosa Nostra, un hombre que hablaba de lealtad con un fervor casi religioso. Mientras bebían vino, él y Stefano recordaron los viejos tiempos, cuando su juramento significaba algo, cuando la violencia tenía límites. Pero Buscetta vio lo que Stefano aún no podía admitir. La vieja mafia estaba muriendo y la nueva nacía rabiosa. Ya no temen a Dios, recordaría Buscetta más tarde. Solo temen al poder. Stefano sonrió, pero no dijo nada. En sus ojos se percibía algo cercano al dolor. Mientras tanto, los corleoneses avanzaban como un virus. No atacaban en batalla abierta, sino mediante la infiltración, sobornando a tenientes, sembrando rumores y explotando cada debilidad. Michele Greco, el llamado Papa de la Cosa Nostra, aparentemente leal a Bontate, se alineaba discretamente con Riina. Las reuniones de la comisión se tornaban teatrales. Decisiones preestablecidas, la disidencia castigada con la desaparición. Y aún así, Stefano intentaba hacerse el diplomático, creyendo que podía razonar con los lobos. No era debilidad, sino orgullo, la trágica creencia de que la inteligencia podía dominar la brutalidad. La historia le demostraría lo contrario. Para 1979, Palermo era el escenario de una tragedia. La policía, debilitada por la corrupción, observaba impotente cómo la mafia se devoraba a sí misma. Los políticos que antes cortejaban a Bontate ahora evitaban sus llamadas. Los emisarios del Vaticano murmuraban que incluso Dios le había dado la espalda a Sicilia. La ciudad que antaño veneraba a su príncipe comenzó a temerle. Y el miedo, en este nuevo orden, era fatal. Los Corleonesi necesitaban dar ejemplo, no solo matar a un hombre, sino asesinar un ideal. Stefano Bontate, símbolo de la moderación, se había convertido en un lastre para la historia. Aún así, había noches en las que creía poder salvarlo todo. Se imaginaba convocando a los jefes de las antiguas familias, declarando el fin de la locura, restaurando el orden. Soñaba con un nuevo código, uno que rechazara las drogas, adoptara la discreción y protegiera a la comunidad. Pero incluso mientras lo planeaba, sus hombres desaparecían,
Algunos desertaron a Riina, seducidos por promesas de poder. Otros simplemente aparecían muertos en coches, con los cuerpos acribillados a balazos, con los ojos abiertos como si aún lo observaran. Cada muerte era un mensaje. Tu tiempo se acaba. El desgaste psicológico fue inmenso. Bontate empezó a hablar menos y a beber más. Les confió a los pocos aliados que le quedaban que la mafia había perdido su alma. Para él, no era solo una organización, sino una filosofía, defectuosa pero coherente, construida sobre las necesidades humanas. Pertenencia, justicia, supervivencia. Ahora se había convertido en un mecanismo de matanza, un imperio de paranoia. No temía su muerte, sino lo que vendría después. Una Sicilia gobernada por hombres que no entendían ni la moderación ni la razón. Si ganan, murmuró una vez, nos convertiremos en lo que una vez despreciamos. Era una profecía disfrazada de lamento. La traición, cuando llegó, fue casi elegante. Las órdenes se habían susurrado meses antes, los preparativos meticulosos. Los corleoneses esperaron, pacientes como arañas, sabiendo que la arrogancia lo haría salir a la luz. Querían que se sintiera seguro, que se relajara, que creyera que la diplomacia aún tenía sentido. Y cuando lo hiciera, atacarían, no solo para acabar con su vida, sino para borrar su legado. Porque Riina entendía el simbolismo. Matar a Bontate no se trataba de la victoria, se trataba de reescribir la definición de poder. En estos últimos meses antes de la tormenta, Stefano se movía por Palermo como un fantasma que no se había dado cuenta de que ya estaba muerto. Su carisma persistía, pero su autoridad se desvanecía. Los jóvenes ya no hacían reverencias tan profundas. Sus advertencias fueron desatendidas, y sin embargo, se comportaba con dignidad, como si los modales pudieran protegerse de las balas. Para los de afuera, seguía siendo el príncipe. Para los de adentro, ya era un artefacto, un recordatorio de un código que ya no daba frutos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la conca d'oro y la ciudad brillaba con un dorado melancólico, Bontate se acercó a su ventana y contempló el horizonte. Las campanas de Santa María di Gesù tañeron débilmente, resonando en el valle. En algún lugar abajo, el motor de un coche tosió y luego se detuvo. Pensó en su padre, en los hombres que habían construido este mundo sobre el silencio y la oración. Pensó en Riina, el carnicero con traje de campesino, y se preguntó si tal vez el verdadero pecado había sido intentar civilizar a la mafia. La civilización, se dio cuenta demasiado tarde, siempre es un frágil disfraz de la barbarie. Las noches de Palermo se volvieron más frías. Las viejas alianzas eran polvo. Cada amigo era un enemigo potencial. Cada llamada, una trampa. La sangre entre amigos había empezado a correr, y ningún juramento podía detenerla. A lo lejos, los corleoneses se congregaban como una tormenta sobre las colinas, esperando su momento. Y en su corazón, Stefano Bontate, el príncipe de Santa María di Gesù, comprendió que la guerra ya había comenzado. Simplemente aún no le habían disparado. Para 1980, Palermo había dejado de fingir. Las máscaras habían desaparecido, y el perfume de la ciudad, antes a sal marina y cítricos, ahora era el hedor de la pólvora y los funerales baratos. Las calles que antes resonaban con campanas de boda, ahora resonaban con pistolas con silenciador. La mafia, ese antiguo organismo de orden y discreción, había mutado en algo monstruoso, una criatura que se alimentaba de su propia carne. El viejo código se había desmoronado. El nuevo mandamiento era la supervivencia, y estaba escrito con sangre. En el centro de todo se encontraba Totò Riina invisible pero omnipresente, orquestando una campaña tan despiadada
que incluso los asesinos susurraban su nombre con inquietud. Palermo se había convertido en un imperio del miedo, y el miedo era la única ley que quedaba en pie. Stefano Bontate observó esta transformación con una claridad cristalina. Alguna vez creyó que la violencia podía contenerse, que una bala calculada podía preservar el equilibrio. Ahora la violencia era una inundación que ahogaba la lógica, la jerarquía y la piedad por igual. Los Corleonesi habían convertido el antiguo secretismo de la mafia en el terror mismo. No amenazaban, borraban. Sin advertencias, sin negociaciones, solo desapariciones. Los amigos se desvanecían entre la cena y el amanecer. El teléfono sonaba, y para cuando dejaba de sonar, otra vida había sido cancelada. La ciudad estaba aprendiendo a hablar en susurros de nuevo, no por respeto, sino por miedo primario. Los asesinatos comenzaron metódicamente. Rosario Riccobono, una vez aliado, se volvió paranoico, vacilando entre la lealtad y la supervivencia. Salvatore Inzerillo El, hermano de armas de Bontate, fortificó su mansión con puertas de hierro, sabiendo que no lo salvarían. Mimo Teresi, siempre fiel, se movía como un hombre que camina entre la niebla, incapaz de ver el fin, pero presentiéndolo cerca. Los Corleonesi no atacaron de golpe. Dejaron que el miedo fermentara. Cada funeral era una premonición, cada condolencia un interrogatorio. El mundo de Bontate antaño ligado por la confianza y el ritual se derrumbaba como una vieja catedral arrasada por el fuego. El gobierno, mientras tanto, fingía no ver nada. Roma miraba hacia otro lado, contenta de llamarlo violencia de pandillas, como si las muertes de hombres como Bontate fueran meras estadísticas. Pero en Sicilia la gente comprendía. Esta no era una guerra de negocios, era una guerra por el alma. Los corleoneses estaban reescribiendo la mitología de la Cosa Nostra. No les importaba el honor, la tradición, ni la gente que aún susurraba las antiguas oraciones antes de apretar el gatillo. Para ellos, la mafia no era una orden, sino un imperio, centralizado, totalitario, gobernado por la voluntad de un solo hombre. Rina ya no era un jefe, era un tirano en la sombra. Bontate aún intentaba razonar con el destino. Se acercaba a través de intermediarios con la esperanza de negociar la paz, de devolver la lógica a la locura. Pero la lógica se había vuelto obsoleta. Sus súplicas no recibían respuesta. Incluso sus enemigos lo compadecían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era un anacronismo, un hombre de códigos en una era de caos. Cuando hablaba de moderación, sus propios hombres bajaban la mirada. Cuando hablaba de honor, se removían con inquietud, como avergonzados por su fe. Podía verlo en sus rostros. Ya no lo seguían por creencia, sino por inercia. Y la inercia, lo sabía, es la muerte disfrazada de lealtad. Cada mañana los periódicos traían nuevas esquelas envueltas en eufemismos. Empresarios desaparecidos, jueces emboscados, familias enteras inexplicablemente desaparecidas. Palermo se había convertido en una ciudad de funerales, donde la única certeza era que el ataúd del día siguiente ya estaba tallado. El cementerio de Santa María di Gesù estaba repleto de tumbas nuevas, cada una nota a pie de página en una historia que nadie se atrevía a leer en voz alta. Bontate las visitaba a menudo, caminando entre las tumbas como quien ensaya su propio final. Las losas de mármol susurraban el mismo mensaje. El silencio ya no protege. El poder de los Corleonesi creció gracias a la economía del miedo. No necesitaban convencer, solo necesitaban matar. La comisión, antaño un consejo de iguales, se había convertido en un escenario para el terror. Michele Greco,
Nominalmente, su presidente presidía como una marioneta mientras Riina manejaba los hilos desde Corleone. Las reuniones que antaño decidían las rutas comerciales, ahora decidían los exterminios. Un nombre pronunciado en descrédito valía tanto como un certificado de defunción. Incluso los susurros de deslealtad podían invocar un veredicto invisible. Bontate, quien antaño había sido un maestro de la persuasión, se encontró impotente ante la nueva aritmética. Sospecha más conveniencia igual a ejecución. Aún así, se comportaba con dignidad. Asistía a bodas, bautizos, cenas, como si los rituales de la cortesía pudieran contener la marea. La gente lo recibía con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Las mujeres aún le besaban la mano, pero sus maridos evitaban su mirada. Se había convertido en un fantasma de respetabilidad que rondaba una ciudad que ya no creía en el respeto. De noche, su villa estaba rodeada de un silencio tan denso que parecía consciente. Los sirvientes hablaban menos, los guardias bebían más. Incluso los perros parecían presentir que algo se avecinaba. Y en verdad, así era. En esos últimos meses, Bontate no solo luchaba por su vida, sino por su memoria. Se negó a huir, aunque podría haberlo hecho. Se negó a vivir como un hombre perseguido. «Si me buscan», le dijo una vez a un confidente, «me encontrarán». El orgullo, fatal pero noble, era su última arma. Siempre había creído que la muerte, si se enfrentaba con dignidad, podía ser una forma de victoria. Pero incluso esa creencia estaba a punto de ser traicionada. Los corleoneses no concedían a sus enemigos muertes heroicas, les concedían espectáculos de humillación. La última vez que Bontate se reunió con los aliados que le quedaban, el ambiente estaba cargado de inevitabilidad. Mimo Teresi abogaba por la defensa, Incerillo por la represalia, otros por la retirada. Bontate escuchó y luego habló en voz baja. «Si empezamos una guerra, perdemos nuestras almas. Si no, perdemos nuestras vidas. Dime qué es peor». Nadie respondió. El silencio era una confesión. En ese silencio comprendió que la Cosa Nostra había llegado a su conclusión natural. Una organización construida sobre el secretismo solo podía terminar en aniquilación. Los hombres que habían vivido del silencio, ahora morían por él. Los asesinatos se intensificaron. El clan Incerillo fue Temene el primero en ser atacado. Linajes enteros aniquilados, sus cuerpos abandonados como advertencia. Quienes escaparon huyeron a América, donde fueron perseguidos incluso allí. Las calles de Palermo se tiñeron de rojo, y la policía, desbordada, recogió cadáveres más rápido que pruebas. El control de los Corleonesi era total. No solo gobernaban, coreografiaban el miedo. Cada asesinato era un mensaje, cada cadáver un signo de puntuación. Y en el centro de esta gramática del terror se alzaba lo inevitable: la muerte del príncipe. 23 de abril de 1981. Palermo amaneció con sirenas. El sol salía sobre una ciudad que ya había visto demasiada luz y demasiada oscuridad. Stefano Bontate, conduciendo su BMW por Vía Aloi, fue emboscado por pistoleros armados con kalashnikovs. Las primeras balas destrozaron el parabrisas. Las siguientes, la historia. Su coche se desplazó hacia adelante, chocando con otro, mezclando cristales y sangre en el aire matutino. No tuvo tiempo de sacar su arma. Cuando llegó la policía, el príncipe de Santa María di Jesús estaba desplomado al volante, con su elegancia intacta incluso muerto. Los asesinos se desvanecieron en el silencio, dejando solo ecos. Las noticias corrían rápido, pero las reacciones eran lentas. En los cafés de Palermo, los hombres bajaban la voz. En las iglesias, las velas ardían sin rezar. Algunos lloraban en privado,
Otros brindaban en secreto. Para los corleoneses no era una muerte, sino una coronación. Para Sicilia era el fin de una era. La vieja mafia, con sus códigos e hipocresías, su extraño sentido de la justicia, había desaparecido. Lo que quedaba era el imperio, un imperio construido no sobre el honor, sino sobre el miedo. Riina había triunfado donde el Estado había fracasado. Había unido a la mafia, no por consenso, sino por terror. Y sin embargo, mientras la ciudad lloraba en sombras, una extraña calma la seguía. Era como si la propia Palermo hubiera exhalado, agotada, violada, resignada. El funeral de Bontate contó con la asistencia de cientos de personas. Fue presenciado por miles y todos lo entendieron como una advertencia. Su ataúd, transportado por las mismas calles que una vez gobernó, parecía arrastrar consigo los últimos vestigios de dignidad. Detrás de los dolientes caminaban hombres que pronto se traicionarían. Sobre ellos, las campanas de Santa María di Jesús tañeron, no por un hombre, sino por una civilización que había confundido el silencio con la fuerza. El imperio del miedo había nacido, y como todos los imperios, exigía sacrificios. Stefano Bontate fue el primero, pero no el último. Su muerte no puso fin a la guerra, la desató. Palermo estaba a punto de sumirse en su década más oscura. Una década de asesinatos, masacres y fantasmas que acecharían la isla para siempre. Pero en ese preciso instante, mientras su sangre se hundía en el polvo siciliano, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Había muerto como víctima o como creyente? Quizás ambas cosas, porque al final incluso los príncipes caen, pero las leyendas nunca permanecen enterradas del todo. Tras el asesinato de Stefano Bontate, Palermo dejó de respirar. La ciudad no durmió durante semanas. Simplemente contuvo la respiración mientras las antiguas familias se desangraban en las cunetas. Los hombres que antes caminaban orgullosos por los mercados de Ballaró, ahora se santiguaban antes de salir de sus casas, como si entraran en un cementerio aún no consagrado. La policía contaba los cadáveres, los sacerdotes contaban los pecados. Los corleoneses, silenciosos como médicos de la peste, recorrían las venas de la ciudad, borrando los nombres de los vivos. Ya no se llamaba mafia, se llamaba el sistema, porque nadie podía decir dónde terminaba el hombre y comenzaba el miedo. El asesinato de Bontate había sido un principio disfrazado de final. En cuestión de días, los disparos resonaban por todos los barrios de Palermo. Mimo Teresi, emboscado en una intersección, murió con la mano todavía en el volante. Salvatore Inzerillo, traicionado por uno de sus hombres, fue perseguido y masacrado. Quienes pudieron huyó a América, llevando el dolor como contrabando. Quienes se quedaron se unieron a las filas de los condenados. Se decía que los soldados de Riina llevaban listas de la muerte escritas en papel de fumar, inflamables, negables, sagradas. Cada nombre tachado significaba otro amanecer sin testigos. Las calles estaban sembradas no de cadáveres, sino de ausencias. Genealogías enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Palermo se convirtió en una ciudad de persianas cerradas y tumbas abiertas. Incluso el aire parecía más pesado, impregnado del olor a aceite de armas y a oraciones rancias. Cada día empezaba con rumores y terminaba con confirmaciones. Las patrullas de los carabineros recorrían los barrios como fantasmas, llegando siempre demasiado tarde. Nadie testificaba. Nadie preguntaba. La ley observaba tras un cristal blindado, mientras los Corleonesi reescribían el contrato social. El poder ya no vestía traje, vestía anonimato. La gente aprendió a leer el silencio, un teléfono sin contestar, una ventana abierta, un coche aparcado una calle más allá.
Cada gesto podía significar una sentencia de muerte. En el campo de Rinat, los hombres construyeron una fortaleza de paranoia. Se llamaban a sí mismos los hombres de la montaña, pero eran más bien verdugos del destino. Su crueldad tenía un método: eliminar no solo a los enemigos, sino también la memoria misma. Los hijos de los presuntos traidores desaparecían. Las esposas eran estranguladas por los pecados de sus maridos. El mensaje era matemático: la sangre engendra obediencia. Donde Bontate había gobernado mediante la diplomacia, Riina gobernaba mediante la extinción. El miedo, antaño una herramienta, se había convertido en una religión. Y como todas las religiones, exigía mártires. Esos mártires no eran santos, sino fantasmas. Hombres como Pino Griego, José di Cristina, Benedicto Capizzi. Nombres que antes se susurraban con respeto y ahora solo se pronunciaban en panegíricos. Buscetta, escondido en el exilio, escuchó la noticia a lo lejos y sintió que los muros del exilio se cerraban a su alrededor. Sus hijos, abandonados, fueron torturados y asesinados, sus cuerpos disueltos en ácido. El mensaje para él y para todos los supervivientes de la vieja guardia era claro: el pasado ha muerto, y también sus hijos. Para Buscetta fue la fractura definitiva. El hombre que una vez predicó el silencio comenzó a soñar con la confesión. Pero esa revelación aún estaba a años de distancia. Por ahora, Sicilia seguía siendo un mausoleo de secretos. La campaña de los Corleonesi fue metódica y desquiciada. Se infiltraron en el Estado, sobornaron a magistrados, silenciaron a periodistas. Cuando no pudieron comprar el silencio, fabricaron la muerte. Bombas en las calles de Palermo, rifles en manos de adolescentes, susurros en los pasillos del poder. Todo formaba parte de la misma liturgia. Incluso la comisión, antaño el parlamento de la Cosa Nostra, se había convertido en un tribunal de ejecución. Quienes asistían a las reuniones sabían que tal vez no regresarían. El orden del día era simple: obediencia o olvido. Michele Greco presidía, santurrón, mientras la palabra de Riina resonaba como un evangelio. La sala olía a colonia y sangre. Afuera, la gente vivía como bajo el agua. Las mujeres ya no tendían la ropa en los balcones. Los hombres ya no se entretenían en los cafés. La ciudad que antaño se enorgullecía de su bullicio enmudeció. Los periódicos imprimían obituarios en clave. Los funerales se celebraban al amanecer para evitar a los periodistas. El jefe de policía viajaba en convoyes blindados, pero su sombra nunca se movía con la suficiente rapidez. Incluso los niños envejecían rápidamente, aprendiendo que la risa era peligrosa, que la curiosidad podía matar a una familia. Palermo no solo tenía miedo, estaba exhausto. Cuando una población entera aprende a vivir sin esperanza, la tiranía se vuelve fácil. Sin embargo, en esa oscuridad, una contracorriente comenzó a agitarse, tenue, casi invisible. Jóvenes magistrados, inspirados por la sangre de los caídos, comenzaron a cartografiar el imperio invisible. Entre ellos se encontraba Giovanni Falcone, que estudiaba los libros de contabilidad bancarios como si fueran escenas de un crimen, y creía que los números podían revelar la verdad que el silencio ocultaba. Rastreó el dinero desde las calles de Palermo hasta las bóvedas suizas, desde las granjas sicilianas hasta los áticos neoyorquinos. Sus descubrimientos revelaron lo que Bontate temía: que la mafia se había globalizado, con su moral subcontratada al lucro. Por cada cadáver en Palermo había una transacción en el extranjero. Los Corleonesi no eran bárbaros, eran negociantes de la muerte. Mientras tanto, dentro de la mafia, incluso los asesinos se sentían atormentados. Hombres que antes se jactaban de su valentía, ahora dormían con pistolas bajo la almohada.
Sabían que el imperio de Riina no perdonaba a nadie, ni siquiera a quienes lo construyeron. La confianza se convirtió en una especie extinta. Las reuniones se celebraban en silencio. Las comidas sabían a sospecha. Uno podía morir por un rumor, una mueca, un cumplido fuera de lugar. La ironía era cruel. Cuanto más mataba Riina, más leales fingían ser sus seguidores. En realidad, la lealtad se había vuelto indistinguible del terror. La Cosa Nostra ya no era una hermandad, era un cementerio que aún se movía. Los asesinatos alcanzaron una creatividad grotesca. Cuerpos disueltos en ácido, desmembrados, enterrados en huertos de cítricos. Incluso los funerales se volvieron peligrosos. Asistir podía señalar a alguien como cómplice. Las madres lloraban tras las cortinas. Los sacerdotes dejaron de preguntar quién había sido el difunto. Cada muerte era una actuación, cada asesinato un sermón. Los corleoneses lo llamaban así. Limpiando la casa Palermo lo llamó el Apocalipsis. Y sobre todo, Riina permaneció invisible. Su rostro solo se conocía por rumores, su voz se transmitía a través de intermediarios. Ya no era un hombre, era un mito, el Antibontate, el vacío hecho carne. Sin embargo, los mitos tienen sombras, y la de Riina se hizo demasiado grande. La sangre que derramó empezó a filtrarse en la política, en Roma, en la conciencia de un país que ya no podía apartar la mirada. La televisión mostró los funerales de generales y jueces, los coches negros de las viudas, el temblor de una nación obligada a nombrar a sus monstruos. Las investigaciones de Falcone cobraron impulso. Pablo Borsellino se unió a él. Pero por cada verdad descubierta, otro testigo moría. La guerra de la mafia había devorado Palermo y ahora se extendía por toda Italia. El imperio del miedo se había vuelto consciente de sí mismo y era imparable. En las ruinas de su villa, el retrato de Bontate aún colgaba de una pared agrietada. El polvo cubría el marco, pero sus ojos parecían seguir a cada superviviente que entraba. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros que era sagrada. Para los ancianos que recordaban, era ambas cosas. Hablaban de él en susurros, no como un santo, sino como el último hombre que creía en el orden. Incluso sus enemigos admitieron que matarlo había desatado una bestia que ya no podían controlar. Sin el príncipe, Palermo había perdido la conciencia, y las conciencias, una vez perdidas, nunca regresan. Los Corleonesi gobernaban por la ausencia de piedad, de oposición, de futuro. Su Sicilia era una tierra donde la memoria misma era peligrosa. Sin embargo, en cada café, en cada comisaría, en cada banco de la iglesia, alguien aún murmuraba el mismo pensamiento prohibido. Esto no puede durar. La historia, como el mar que rodea la isla, siempre regresa. Y en las mareas de la justicia, algo ya se agitaba. Un ajuste de cuentas susurrado primero en el exilio, luego en los tribunales, luego en los corazones de hombres que antaño habían permanecido en silencio. Pero por ahora, Palermo permanecía bajo el yugo de los muertos vivientes. Hombres que caminaban, comían y mataban, pero cuyas almas hacía tiempo que estaban enterradas junto a Stefano Bontate. El silencio que había gobernado Sicilia durante un siglo empezó a resquebrajarse no con un disparo, sino con una voz cansada, herida y sin miedo. Tomás Buscetta, el hombre que una vez juró que un verdadero mafioso moriría antes de hablar, se sentó frente al juez Giovanni Falcone en una pequeña habitación de Roma e hizo lo impensable. Empezó a decir la verdad. Fuera de esa habitación, los Corleonesi seguían matando con precisión mecánica, pero dentro, las palabras se convertían en armas más afiladas que las balas. Buscetta había visto demasiado. Los asesinatos de sus hijos, sus amigos,
la destrucción de todo valor que alguna vez consideró sagrado. Su deserción no fue venganza, fue resurrección. Hablaba en voz baja, como quien recuerda un sueño convertido en pesadilla. Durante horas, días, meses, reconstruyó la anatomía de un reino oculto. Nombres, códigos, rituales, traiciones. Falcone escuchaba con la paciencia de un cirujano, diseccionando mentiras que se habían arraigado durante generaciones. No era un interrogatorio, era una confesión, y ambos lo sabían. El juez hizo preguntas no como un fiscal, sino como un sacerdote de la razón. Buscetta respondió no como un criminal, sino como el último testigo de una civilización desaparecida. Al describir a Stefano Bontate, le tembló la voz. Era un hombre de honor. Mataron el alma al matarlo. En ese momento, Falcone comprendió que ya no estaba investigando crímenes, sino excavando en la historia. Cada revelación redibujaba el mapa del imperio invisible de Sicilia. Buscetta explicó la estructura de comisión, la cadena de mando, las rutas de la droga, el lenguaje de los juramentos. Reveló cómo políticos y empresarios cenaban con asesinos, cómo los sacerdotes bendecían a los asesinos, cómo el silencio se había convertido en la segunda religión de la isla. Su testimonio transformó la mafia de mito a sistema, de rumor a evidencia. La leyenda de que la mafia no existía, la ficción cortés repetida por los funcionarios durante décadas, había muerto. Pero la verdad en Sicilia siempre es traición. Los corleoneses comprendieron de inmediato lo que significaba la traición de Buscetta. Por primera vez, el enemigo no era un informante de la calle, sino un hombre que había vivido en la cumbre. Sus palabras amenazaron con derrumbar la arquitectura del miedo. Riina ordenó la caza de todos los familiares de Buscetta. La campaña fue bíblica en su crueldad. Hijos, hermanos, primos, todos ejecutados. Un cuerpo quedó al descubierto, con las manos juntas como si fingiera oración. El mensaje era claro. Cada palabra tiene un precio, y ese precio es la sangre. Sin embargo, Buscetta no flaqueó. Desde el exilio, bajo protección policial, envió un mensaje a Palermo. Se llevaron a mi familia, ahora yo me llevaré a la suya. Su silencio. La investigación de Falcone se expandió rápidamente. Por cada confesión de Buscetta, otro testigo se atrevía a hablar. Salvatore Contorno, Francesco Marino, Manoya, hombres que una vez juraron guardar el secreto y que ahora veían que el silencio era un suicidio. Llegaron a ser conocidos como arrepentirse, los arrepentidos. La Iglesia dudó en bendecirlos. El pueblo los llamó traidores. Pero Falcone comprendió su necesidad. En una tierra donde todos callan, escribió, hasta un susurro puede sonar como un trueno. Y fue precisamente el trueno lo que Palermo empezó a oír. Las confesiones arrojaron luz sobre los mecanismos del nuevo mundo de la mafia. Refinerías de heroína ocultas en las colinas, transferencias bancarias que conectaban Palermo con Zúrich y Miami, el pacto secreto entre corrupción y complicidad que mantenía a la isla esclavizada. Cada revelación conducía a otro ataúd. Los policías que custodiaban a Falcone fueron asesinados a tiros. Los magistrados recibieron coronas de flores incluso antes de que comenzaran los juicios. Sin embargo, paradójicamente, el miedo estaba perdiendo su monopolio. Por primera vez, la gente vio que la mafia podía sangrar, no en las calles, sino en los tribunales y los archivos. La transformación de Buscetta de asesino a testigo no fue una redención, sino un ajuste de cuentas. Cargaba con la culpa como una segunda piel. Habló de los asesinatos que había sancionado, los códigos que había impuesto, la ceguera que le había costado sus hijos. No alegó inocencia, alegó comprensión. Falcone
aunque hombre de leyes, lo trató con una especie de respeto humano. «No te estás salvando a ti mismo», le dijo el juez una noche. «Estás salvando la historia». Buscetta sonrió levemente. «La historia», dijo, «ya estaba muerta en Palermo. Solo estás escribiendo su obituario». La colaboración entre el juez y el mafioso se convirtió en leyenda incluso antes de que comenzaran los juicios. El público los imaginaba como polos opuestos, santo y pecador, pero en realidad eran imágenes invertidas. Dos hombres que lo habían perdido todo ante el mismo monstruo. La disciplina de Falcone igualaba el remordimiento de Buscetta. Juntos, construyeron una narrativa lo suficientemente poderosa como para perforar la armadura de miedo que había cubierto Sicilia durante generaciones. Cada expediente que Falcone compilaba era un arma forjada en la memoria de Buscetta. Cada nombre pronunciado se convertía en un acto de resurrección para los muertos. El Estado italiano, indiferente durante mucho tiempo, comenzó a movilizarse. Fiscales especiales reunieron pruebas. Se construyó un tribunal búnker dentro de la prisión de Usciardone en Palermo, una fortaleza de hormigón diseñada para albergar la verdad misma. Dentro de sus muros, jueces, secretarios y soldados se prepararon para el mayor juicio penal de la historia occidental. Los periódicos lo llamaron el Maxi Juicio, pero entre la gente se rumoreaba que el juicio. Por primera vez, lo invisible se enfrentaría a lo visible, y los fantasmas del mundo de Bontate se verían expuestos a la cruda luz de la justicia. Buscetta vivía escondido, protegido pero acosado por el recuerdo. Seguía los acontecimientos a través de mensajes codificados, sin saber qué día podría traer la noticia de la muerte de otro amigo. Por la noche, soñaba con Palermo, con los jardines de la villa, con las risas de antes de la guerra, con la mirada serena de Bontate en una mesa ahora reducida a cenizas. Sus confesiones habían roto el círculo de silencio, pero no lo habían liberado. La libertad, en Sicilia, era otra palabra para el exilio. Aún así, las grietas en el imperio se agrandaban. Cada declaración debilitaba el mito de la invencibilidad. Las meticulosas pruebas de Falcone, registros telefónicos, registros bancarios, testimonios, construyeron una estructura tan disciplinada como la que pretendía destruir. La mafia, antes intangible, era ahora una burocracia de asesinatos sobre el papel. Cada libro de contabilidad era una confesión, cada firma, una bala. El Estado por fin podía ver la forma del monstruo y, al verla, podía herirlo. Sin embargo, ambos hombres sabían el coste de semejante visión. La seguridad de Falcone se hizo más estricta, su soledad más profunda. El anonimato de Buscetta se convirtió en una jaula. Estaban atados por la misma paradoja. Revelar la verdad era firmar una sentencia de muerte, y aún así continuaron, impulsados no por la esperanza, sino por el deber. Porque después de tantas muertes, el silencio era el mayor pecado. Para el invierno de 1986, el escenario estaba preparado. Miles de páginas de testimonios, cientos de nombres, décadas de crímenes, todo convergía en un acto de desafío sin precedentes. Palermo, la ciudad de los susurros, estaba a punto de hablar en voz alta ante el mundo. Los fantasmas de Bontate y de todos los príncipes caídos parecían planear sobre el juzgado, esperando ver si la justicia podría alguna vez vivir donde el honor había muerto. Y así comenzó el juicio, no solo de los hombres, sino de un siglo de miedo. Los gigantes que habían gobernado Sicilia mediante el asesinato y el mito estaban a punto de enfrentarse a la más pequeña de las armas, palabras pronunciadas bajo juramento.
El mundo esperaba a ver si la verdad sobreviviría al eco. La mañana la Maxi, juicio tras la apertura, Palermo se sentía dividido entre el terror y el despertar. Fuera del búnker construido dentro de la prisión de Ucciardone, vehículos blindados bordeaban las calles. Francotiradores se apostaban en los tejados. El cielo era del mismo pálido azul siciliano que había presenciado siglos de conquista, pero ahora contemplaba una guerra diferente. La ley contra el silencio. Dentro de la fortaleza de hormigón, 600 acusados esperaban en jaulas de acero, una galería de fantasmas que antaño gobernaron la isla. Tras un cristal a prueba de balas se sentaban los jueces, encabezados por Giovanni Falcone y Pablo Borsellino, hombres que cargaban con el peso de un siglo de complicidad. Por primera vez en la historia reciente, la mafia no era un mito ni un rumor. Tenía una dirección, un número de expediente y un rostro. El procedimiento comenzó con la lista de nombres. Cientos, algunos ya muertos, otros escondidos tras gafas de sol y sonrisas burlonas. Cuando el empleado llegó, Salvatore Totò Riina a la sala, se estremeció. Rina estaba ausente, aún escondida en las colinas de Corleone, pero su ausencia era más presente que la de cualquier hombre en la jaula. Los acusados miraban al frente, sin pestañear, como si presenciaran sus propios funerales. Los periodistas describieron la escena como medieval, pero era más que eso. Era una civilización juzgándose a sí misma. Buscetta entró en la sala del tribunal bajo una fuerte vigilancia, con el rostro medio oculto por un cristal tintado. Para los acusados, era Judas. Para la historia, era el eje sobre el que finalmente giraba la verdad. Su voz, serena y precisa, desmanteló décadas de negación. La Cosa Nostra, dijo, existe, tiene reglas, rangos y una comisión. Las palabras eran sencillas, pero su efecto fue devastador. Los políticos que habían jurado que la mafia era folclore, ahora se removían en sus asientos. Las ilusiones educadas de Italia morían sentencia tras sentencia. Buscetta describió las iniciaciones, los votos para asesinatos y la cadena de mando que conducía desde las calles de Palermo hasta las villas del poder. Cada declaración era un clavo en el ataúd de la invisibilidad. Falcone y Borsellino orquestaron el juicio como directores de una siniestra sinfonía. Las pruebas no llegaban con pasión, sino con precisión. Registros bancarios, llamadas interceptadas, informes de autopsias, diagramas balísticos. Los dos magistrados habían transformado la intuición en matemáticas. Cada transacción estaba relacionada con un cadáver. Cada favor atribuido a una bala. No solo estaban procesando a hombres, sino cartografiando un universo moral. Y aunque los acusados reían, se burlaban y amenazaban, la risa se hacía cada día más tenue. La jaula se convirtió en un espejo. Afuera, los palermitanos vivían entre la esperanza y el miedo. Algunos rezaban por justicia. Otros temían que la justicia despertara de nuevo a la bestia. Los comerciantes colgaban la fotografía de Falcone junto a la Virgen María. Los niños dibujaban su rostro en los libros escolares. Sin embargo, cada explosión a lo lejos hacía estremecer a la ciudad. Los Corleonesi habían prometido venganza si el Estado se atrevía a condenarlos. Todos comprendían que el veredicto no pondría fin a la guerra. Simplemente revelaría quienes aún tenían el coraje de luchar. Los meses se convirtieron en años. Testigo tras testigo, dieron un paso al frente. Arrepentirse, con manos temblorosas, viudas con velos plegados, policías que habían enterrado a demasiados colegas. El juicio se convirtió en un teatro de conciencia. Periodistas de Londres, Nueva York y Tokio llenaron los estrados de prensa. Esperaban melodrama y encontraron liturgia.
Las preguntas de Falcone fueron quirúrgicas, el tono de Borsellino, paternal. Juntos expusieron no solo la estructura del crimen, sino también la psicología de la obediencia, cómo los hombres buenos se convertían en monstruos con cada compromiso. La defensa gritó conspiración, acusó al Estado de invención, incluso invocó el patriotismo. Pero los hechos, implacables como la marea, seguían aumentando. El gran avance se produjo cuando Miguel Greco, una vez llamado el Papa, rompió la compostura. Acorralado por documentos y testimonios, titubeó con las manos temblorosas. La imagen recorrió el mundo, el sumo sacerdote del secreto, humanizado por las pruebas. Desde ese momento, la fe del público en los magistrados se endureció hasta convertirse en desafío. Durante décadas, la mafia había sido el gobierno invisible de Sicilia. Ahora sus gobernadores se mantenían como oficinistas asustados. Aún así, Falcone sabía que la victoria era provisional. Cada día cambiaba de ruta, cada noche leía expedientes bajo el sonido del viento y las sirenas lejanas. El búnker era su fortaleza y su celda. Una vez le dijo a un colega: «Esto no es valentía, es coherencia. Detenerse ahora significaría morir por dentro». Las palabras se extendieron por la ciudad como un himno silencioso. Por primera vez, los jóvenes sicilianos hablaban de la justicia no como una fantasía, sino como una herencia. El 16 de diciembre de 1987, tras 349 sesiones, los jueces emitieron sus veredictos. La sala se paralizó. Culpables uno tras otro, nombres que antaño habían comandado ejércitos, fueron condenados por escrito y por principios. 19 cadenas perpetuas, cientos de años de prisión. La mafia no había sido destruida, pero se la había visto. Por un instante, lo invisible tembló ante lo visible. Cuando Falcone salió de la cámara esa noche, la multitud estalló en aplausos. Palermo no había oído aplausos en años. Pero en Sicilia, la luz siempre va seguida de sombras. Riina, aún libre, escuchaba las noticias desde una granja en Corleone y sonreía. Había perdido una batalla, no la guerra. Juró vengarse no solo del Estado, sino de la idea misma. «Pagarán», dijo, y todos los que lo conocían lo creyeron. En cuestión de meses, los testigos empezaron a desaparecer de nuevo. Explotaron coches. Llegaron mensajes envueltos en cinta negra. El maxi juicio había desenmascarado el imperio del miedo. Ahora el imperio contraatacaría. Para Falcone, la victoria sabía a profecía. Sabía que la verdad, una vez dicha, no puede revocarse, y que quienes la dicen rara vez viven mucho. Sin embargo, continuó, trasladándose a Roma, reformando las leyes que protegían a los criminales más que a los ciudadanos. Creía que la justicia, como la fe, requería sacrificio. En privado, confesó a sus amigos que se sentía más cercano al fantasma de Bontate que a sus propios colegas. Ambos habían intentado imponer orden en el caos y ambos pagarían el mismo precio. Las consecuencias del juicio repercutieron mucho más allá de Palermo. Bancos internacionales congelaron cuentas. Fiscales estadounidenses reabrieron casos. Italia, por primera vez, declaró la guerra a su propia creación. La mafia, herida pero viva, se refugió en el silencio, planeando venganza. Falcone y Borsellino se convirtieron en héroes nacionales, pero en Sicilia los héroes son el blanco. Lo sabían, lo aceptaron. «Pueden matarnos», dijo Falcone, «pero no matarán la idea de nosotros». La historia le daría la razón a medias. Pero por ahora, a finales del invierno de 1988, la ciudad se atrevía a albergar esperanza. En los cafés, la gente pronunciaba su nombre sin susurrar.
Las campanas de las iglesias repicaban sobre un horizonte aún marcado por los funerales, y por primera vez en generaciones, Palermo se sintió más ligero. El juicio no había resucitado a los muertos, pero les había dado sentido. Los fantasmas de Bontate, Teresi y muchos otros parecieron descansar un poco más tranquilos. Por un breve instante, la verdad había hablado más fuerte que el miedo. Sin embargo, incluso mientras los jueces firmaban los documentos finales, los motores ya arrancaban en las oscuras carreteras de Sicilia. La venganza era paciente, y en algún lugar de Corleone, el hombre sin rostro preparaba el siguiente capítulo. El que no estaba escrito con tinta, sino con dinamita. El mar que rodeaba Sicilia estaba anormalmente tranquilo esa primavera. Los pescadores juraban que las mareas se habían silenciado, como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración. 23 de mayo de 1992, el silencio se rompió. A las 17:57, un convoy de 3 coches salió del aeropuerto de Palermo con juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morbillo y su escolta de seguridad. Al acercarse los coches a la salida de Capaci de la autopista, un hombre oculto entre la maleza pulsó un interruptor remoto. Media tonelada de explosivos enterrados bajo el asfalto explotó, abriendo la carretera como una herida. La explosión lanzó losas de hormigón al cielo, volcó vehículos blindados como si fueran juguetes y lanzó una nube de polvo hacia el mar. La tierra literalmente tembló, y con ella, la fe de una nación. En el borde humeante del cráter yacían los restos de décadas de valentía. Falcone, quien había trazado un imperio con paciencia en lugar de armas, había fallecido. Su esposa, también magistrada, había fallecido. 3 guardaespaldas yacían destrozados, con el rostro desdibujado. No fue un asesinato, fue una proclamación. La mafia, humillada por maxijuicio, habían respondido con un apocalipsis. Los equipos de televisión llegaron en cuestión de minutos. Las imágenes, una autopista destrozada, coches reducidos a cenizas, policías arrodillados con incredulidad, dieron la vuelta al mundo antes del anochecer. Italia, acostumbrada desde hacía tiempo a los rumores de corrupción, escuchó el rugido de las consecuencias. Palermo se congeló. La gente salió a las calles en silencio, con los ojos vidriosos, como si emergiera de décadas de hipnosis. Las iglesias se llenaron de dolientes que no habían rezado en años. Por una vez, el silencio de la isla no era obediencia, sino dolor. Aparecieron velas en los balcones, fotografías de Falcone pegadas en las ventanas. El viejo miedo se quebró. En los mercados, los vendedores gritaban su nombre. Los escolares dibujaban halos con tiza en el pavimento. Incluso aquellos que una vez maldecían la terquedad del magistrado, ahora hablaban de él como un santo. Sin embargo, detrás del duelo se oía el eco del terror. Si pudieran matar, ¿a él quién estaba a salvo? En Corleone totó Rina. Escuchó las noticias en su casa de campo y sonrió como un hombre sonríe al verse reflejado. «È fatto», dijo, «está hecho». Para él, el asesinato no era venganza, sino estrategia. Un mensaje de que el Estado podría ganar juicios, pero nunca podría gobernar Sicilia. El siguiente objetivo era obvio para todos. Pablo Borsellino, compañero de armas de Falcone, continuó las investigaciones, negándose a esconderse. «Ya estoy muerto», declaró a los periodistas, «pero no sé cuándo». Regresó a Palermo, recorriendo sus calles como si desafiara a la historia a apresurarse. Durante 57 días después de Capaci, vivió como una vela encendida por ambos extremos. Visitó la tumba de Falcone y luego el apartamento de su madre en Vía D'Amelio.
siempre flanqueado por los mismos leales escoltas. Sus amigos le rogaban que se marchara de Sicilia. Él se negaba. «Si me voy», decía, «ganan 2 veces». Sabía que el mecanismo ya estaba en marcha. Los rumores, los coches de reconocimiento, los explosivos introducidos de contrabando en la ciudad bajo cajas de naranjas. Cada noche escribía notas a su familia que nunca enviaba por correo, dobladas en su chaqueta como si llevara su propio epitafio. En 19 de julio de 1992, el calor era sofocante. A las 16:58, cuando Borsellino bajó de su coche para llamar al timbre de su madre, un Fiat 126, aparcado cerca, detonó con 100 kilogramos de TNT. La explosión rompió las ventanas a medio kilómetro de distancia. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada de los vehículos de la escolta salvo los chasis retorcidos. Los vecinos gritaron. La ciudad volvió a paralizarse. 2 meses después de Falcone, el segundo pilar había caído. El mensaje de la mafia era rotundo. La verdad era mortal. Esa noche, Palermo lloró como en su propio funeral. Decenas de miles llenaron las calles, gritando los nombres de los muertos en lugar de los nombres de los jefes. Sacerdotes cargaban ataúdes envueltos en la bandera italiana. Niños soltaban globos blancos que desaparecían en el cielo caluroso. Entre la multitud, madres de mafiosos lloraban junto a madres de policías. El muro que separaba la complicidad de la conciencia finalmente se había resquebrajado. Una viuda gritó: «Mataron a nuestros jueces, pero no pueden matar a nuestros hijos». El cántico se extendió como un reguero de pólvora. No tenemos miedo. Roma ya no podía fingir neutralidad. En cuestión de semanas, el Parlamento aprobó leyes de emergencia, prisiones especiales para aislar a los jefes de la mafia, programas de protección de testigos y patrullas militares en las calles de Sicilia. Por primera vez, el Estado actuó con mayor rapidez que la mafia. Riina respondió con furia, ordenando coches bomba en Florencia, Milán y Roma, no contra rivales, sino contra la cultura misma. Museos, iglesias y galerías estallaron. Frescos centenarios ardieron en minutos. Era como si quisiera borrar la belleza por desafiarlo. Sin embargo, incluso mientras los edificios se derrumbaban, la determinación pública se endureció. Los italianos vieron los ataques no como una muestra de poder, sino de desesperación. En enero de 1993, después de 23 años como fantasma, Totò Riina fue capturado en Palermo mientras llevaba a su esposa a almorzar. No hubo tiroteo ni heroicidad, solo una parada de tráfico. El arresto conmocionó al mundo precisamente por ser algo común. El jefe de jefes parecía menos un tirano que un granjero cansado. La multitud se congregó frente a la jefatura de policía, escupiendo a su coche y gritando: «¡Asesino! Y esto es por Falcone». Por primera vez, la gente abucheó a la mafia abiertamente. El miedo había cambiado de bando. La caída de Riina no puso fin a la violencia, pero marcó el comienzo de la decadencia. Sus lugartenientes se enfrentaron entre sí. Arrepentirse, se multiplicaron. En prisión, Riina miraba fijamente las paredes, aún convencida de que el Estado se derrumbaría sin él. Sin embargo, afuera, una generación criada en el luto se volvía intrépida. Las escuelas enseñaban la historia de los 2 jueces como escritura cívica. Sus rostros aparecían en sellos, carteles, murales. Los nuevos santos de Sicilia, canonizados por la indignación. Y aún, bajo el orgullo, persistía una tristeza demasiado profunda para celebrarla. El apartamento de Falcone permaneció sellado, sus libros intactos. El cráter de Capaci se convirtió en un monumento de asfalto y flores donde los viajeros aún se detienen, con los motores al ralentí,
en reverente silencio. La calle de Borsellino, reconstruida y renombrada, huele más a velas que a tráfico. Sicilia había aprendido que la resurrección no es triunfo, sino resistencia, la capacidad de seguir caminando donde la tierra ha sido quemada. A nivel internacional, sus muertes transformaron la justicia misma. La Unión Europea adoptó nuevas leyes antimafia. Las Naciones Unidas citaron los métodos de Falcone como modelos para el crimen transnacional. En Estados Unidos, los fiscales que antaño intercambiaban favores con los clanes sicilianos comenzaron a hablar de él con reverencia. La onda expansiva se extendió a Latinoamérica, Europa del Este, a todos los lugares donde la corrupción se escondía tras la tradición. De la sangre siciliana surgió un modelo de resistencia. Sin embargo, la memoria, como el mar de la isla, es inquieta. Cada aniversario reaviva la paradoja. Admiración entrelazada con culpa. Muchos de los que guardaron silencio durante el terror ahora proclaman lealtad a Falcone y Borsellino, mientras que las viudas de policías olvidados aún esperan reconocimiento. La justicia, aunque más ruidosa, sigue siendo desigual. Pero incluso en el cinismo hay un atisbo de reverencia. Nadie, ni siquiera la mafia, se atreve a burlarse de sus nombres. A veces, al anochecer, cuando el viento trae el aroma de los limoneros desde las colinas, los ancianos juran oírlo, el trueno sordo de la autopista en Capaci, resonando por la isla como un latido. Ya no es el sonido del miedo, sino del recuerdo, una advertencia escrita en polvo y fuego. La tierra tembló una vez para anunciar sus muertes. Ahora tiembla cada vez que se dice la verdad en voz alta. Sicilia sobrevivió, con cicatrices, pero despierta. La mafia aún existía, pero el mito de su eternidad había sido enterrado junto a sus víctimas, quienes una vez inclinaron la cabeza en obediencia, comenzaron a levantarla con luto y orgullo. La tierra que había devorado a tantos, finalmente dio lugar a algo puro, coraje. Y aunque las heridas de la isla nunca sanarán del todo, recuerdan a los vivos que el silencio es el cómplice más peligroso de todos. El tiempo tiene la capacidad de pulir hasta las piedras más sangrientas. Décadas después de las explosiones en Capaci y Via D'Amelio, Sicilia luce igual. El mismo cielo azul que se extiende sobre Palermo, el mismo mar que respira contra sus murallas, el mismo aroma a naranjas que flota por las calles al anochecer. Pero bajo la belleza familiar se esconde una silenciosa transformación. La gente que una vez susurraba, ahora habla. Los niños que una vez jugaron junto a los cráteres de las bombas, ahora recitan los nombres de Falcone y Borsellino, como si fueran de la familia. Y los fantasmas, hay tantos, finalmente caminan sin miedo. En el antiguo barrio de Santa María di Jesús, donde comenzó esta historia, una anciana riega las plantas de su balcón cada mañana. Al otro lado de la calle se encuentra la villa que una vez perteneció a Stefano Bontate. Sus puertas están oxidadas, sus jardines infestados de maleza. Los turistas a veces se detienen y preguntan quién vivió allí. Y la mujer responde, un príncipe que intentó civilizar a los lobos. Lo dice sin ironía. Para su generación, Bontate no fue ni héroe ni monstruo. Fue el trágico puente entre dos siglos. El hombre que creía que la mafia podía ser refinada cuando solo podía ser destruida. La historia lo recuerda no por su victoria, sino por su advertencia. En los archivos de Palermo, las fotografías de su funeral yacen junto a las de Falcone y Borsellino. La yuxtaposición revela una extraña verdad. 3 hombres de mundos diferentes unidos por la misma ilusión. Que la justicia, ya fuera penal o divina, podía negociarse con honor. Cada uno aprendió de forma diferente.
Bontate intentó humanizar el poder y fue asesinado por él. Falcone intentó exponer el poder y fue asesinado por ello. Borsellino intentó continuar la lucha y fue asesinado porque había que ponerle fin. Y sin embargo, los tres transformaron Sicilia más en la muerte que en vida. Hoy, los escolares visitan el monumento a Capaci, donde depositan rosas blancas sobre el asfalto agrietado. Los profesores explican que allí fue donde la tierra tembló y la isla despertó. Los estudiantes escuchan con los ojos abiertos, sin poder imaginar aún una época en la que la gente tenía miedo de hablar. Para ellos, la mafia pertenece a la historia, como el fascismo o la peste, algo que sus abuelos sobrevivieron. Y sin embargo, sus padres saben más. La mafia nunca desapareció. Se adaptó. Dejó los callejones por las salas de juntas. Sustituyó las pistolas por contratos, las balas por influencia. Aprendió que el miedo también puede llevar una sonrisa. Pero algo más se adaptó también: la conciencia. El antiguo silencio es más difícil de imponer ahora. Periodistas de investigación, activistas, fiscales, continúan la labor de quienes cayeron. A Dio Pizzo el movimiento se niega a pagar el dinero de protección. Los ciudadanos marchan por Palermo con pancartas que dicen: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. La frase se ha convertido en el segundo himno de Sicilia. Incluso las iglesias, antaño cómplices del mutismo, predican abiertamente contra la cultura de la sumisión. Aún así, la memoria en Sicilia es algo delicado. La misma tierra que cultiva limones también cultiva el olvido. Algunos políticos, cansados de cruzadas morales, hablan de seguir adelante. Algunos ciudadanos, cansados del duelo, prefieren no recordar, pero la isla se resiste al olvido mediante rituales. La caminata anual a Capaci, las velas en la vía D'Amelio, las voces que leen en voz alta los nombres de los muertos hasta el amanecer. La repetición en sí misma es un desafío. Recordar es negarse a borrar. En algún lugar de los archivos policiales de Palermo se encuentra un expediente descolorido con la etiqueta Stefano Bontate, fallecido. Dentro hay fotografías, informes, fragmentos de conversaciones interceptadas, la anatomía de un hombre que es a la vez mito y evidencia. Lo que esos papeles no pueden registrar es la contradicción que lo definió. La creencia de que podía equilibrar civilización y crimen, cultura y corrupción, lealtad y ley. En esa contradicción, Sicilia se reconoce a sí misma. Su tragedia es el espejo de la isla, la belleza ligada a la violencia, la lealtad destruida por la traición, la gracia devorada por la avaricia. Pero la historia no es misericordiosa. Reescribe constantemente a sus héroes. Para los jóvenes, Bontate es apenas un nombre. Falcone y Borsellino son leyendas. Sin embargo, sin la caída de Bontate, su ascenso quizá nunca habría llegado. Su muerte obligó a la mafia a revelar su verdadera naturaleza, despojada de rituales y retórica. Cuando el régimen de Riina convirtió el asesinato en rutina, destrozó la ilusión del honor. El público, finalmente repelido, encontró claridad moral. De esta manera, la muerte de Bontate se convirtió en la semilla del despertar de la isla. Décadas después, Rinael mismo murió en el hospital de una prisión, solo, con su imperio reducido a la memoria y al mito. Nadie encendió velas por él. La iglesia se negó a un funeral público. El hombre que una vez gobernó Sicilia desde las sombras solo dejó tras de sí estadísticas: 150 asesinatos, cientos de huérfanos, el trauma de una nación. El silencio que veneraba lo engulló por completo. Había vencido el miedo, pero el miedo es un trono que se derrumba cuando su rey se va.
Mientras tanto, los nombres de los jueces fallecidos perduran en aeropuertos, escuelas, juzgados y calles de toda Italia. Sus rostros velan por la isla como santos patronos de la resistencia. Pasear por Palermo hoy es pasar junto a recordatorios tallados en piedra y pintados en las paredes. Murales de Borsellino sonriendo bajo la palabra justicia, patios de escuelas que llevan el nombre de Falcone, grafitis que citan su desafiante frase: los hombres pasan, las ideas permanecen. Los hombres pasan, las ideas permanecen. La mafia antaño dominaba la ciudad mediante el terror. Ahora debe coexistir con los murales de sus enemigos. Cada junio, cuando el aire se espesa con el calor y el recuerdo, miles de personas marchan desde el puerto hasta el memorial de Capaci. Vienen de toda Italia, portando pancartas y banderas, cantando himnos, algunos en silencio, reflexionando. La multitud siempre incluye supervivientes, policías ancianos cojos, madres con fotografías en la mano, adolescentes que aún no habían nacido cuando explotaron las bombas. No es una festividad, sino una liturgia. Al llegar al lugar se quedan en silencio. La autopista bulle con el tráfico moderno, pero el cráter permanece. Flores silvestres crecen en sus bordes, desafiantes y brillantes. El mar cercano brilla con indiferencia, como recordándoles que la belleza y el horror comparten el mismo horizonte. Al caer la noche, la multitud comienza a corear los nombres: Bontate, Falcone, Morbillo, Borsellino, los escoltas, los policías, las víctimas anónimas. La lista es interminable, un coro que une a vivos y muertos. Por un instante el aire mismo se siente purificado, no de dolor, sino de desesperación, porque en Sicilia la redención nunca llega como perdón, llega como resistencia. La gente sigue caminando, sigue recordando, sigue negándose a arrodillarse. Cuando la noche finalmente cae sobre Palermo, la ciudad resplandece con su familiar melancolía. Las calles aún guardan secretos, la corrupción aún respira, el poder aún se esconde tras las buenas costumbres, pero el equilibrio ha cambiado. La isla ahora se conoce a sí misma. Sabe que el silencio engendra monstruos, que el miedo se hereda y que la verdad, aunque frágil, puede sobrevivir a la dinamita. Cada generación aprende la lección de nuevo. La historia puede arder hasta las cenizas, pero la conciencia es la brasa que se niega a morir. Y así la historia termina donde empezó, en los estrechos callejones de una isla a la vez maldita y bendecida. La mafia sigue existiendo, pero también la memoria. Los fantasmas siguen caminando, pero caminan junto a los vivos. El príncipe de Santa María di Jesús, los jueces que intentaron purificar su reino, los innumerables anónimos, todos forman parte del mismo latido prolongado bajo el sol siciliano. La tierra que una vez tembló se ha asentado, pero el eco permanece, recordando a quienes escuchan que la justicia no es un destino, es un ritmo, a veces débil, a veces atronador, pero siempre presente, bajo el silencio.